Damas y caballeros presentes, muy buenas tardes. Dando inicio a la tercera sesión del Foro Perú-OCDE del día de hoy, vamos a abordar ahora el tema de la educación y las competencias como pilares centrales del desarrollo económico y social del Perú. Esta sesión va a ser moderada por la doctora Beatriz Abolio, directora general adjunta de Centrum Católica, y el panel integrado por las siguientes personalidades a quien le reiteramos nuevamente nuestra bienvenida. El señor Jaime Saavedra, ministro de Educación del Perú, el señor Alfonso Grados Carraro, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, el señor Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, el señor Pablo de la Flor, presidente del Comité de Educación de IPAE, y el señor Zbigniew Marczoniak, ex viceministro de Educación de Polonia. Le cedo la palabra a la doctora Beatriz Abolio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. La educación, sin duda, constituye un pilar central para continuar con el desarrollo de nuestro país. Por un lado, han habido tremendos avances significativos en el tema de educación, pero todavía convivimos con una serie de desafíos de gran magnitud. Por un lado, tenemos un mundo dominado por las tecnologías de la información, por las comunicaciones, y se requieren transformar los modelos tradicionales, principalmente basados en conocimientos y en habilidades no cognitivas, hacia una educación que también desarrolle competencias y habilidades no cognitivas, como por ejemplo la empatía, trabajo en equipo, pensamiento crítico, capacidad de aprender, diálogo, entre muchas otras. También tenemos el desafío de la calidad de la educación en todos los niveles y el lograr una mayor pertinencia de la educación en la medida que permita la educación generar competencias que se ajusten a lo que requiere el mercado laboral y que permita a su vez hacer frente a los desafíos económicos y sociales como el nivel de productividad, la falta de oportunidades y el desempleo juvenil. En este contexto, esta sesión está dedicada a la educación y las competencias como pilares de una economía basada en el conocimiento. Permítanme ahora presentarles, en el orden en que van a intervenir, a los expositores que nos acompañan en esta sesión. Como primer expositor, tengo el agrado de presentar al señor Jaime Saavedra, ministro de Educación del Perú. El señor Saavedra es doctor en Economía por la Universidad de Columbia y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de su nombramiento como ministro de Estado, desempeñó diversos cargos gerenciales en el Banco Mundial, donde fue vicepresidente interino de Gestión Económica y Reducción de Pobreza. También fue director ejecutivo e investigador principal en GRADE, miembro del directorio de la CEA y del Consejo Nacional del Trabajo en el Perú. Como ministro de Educación, fue profesor de Economía en varias universidades del Perú y en Canadá. Como segundo expositor, tenemos con nosotros al señor Alfonso Grados Carraro, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. El señor Grados es MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y ha realizado diferentes estudios de posgrado. Antes de su nombramiento como ministro de Estado, se desempeñó en cargos de alta dirección en instituciones privadas líderes, tales como vicepresidente, gerente general, gerente de recursos humanos de diferentes empresas. Además, lideró el Instituto Libertad y Democracia. También nos acompaña esta tarde el señor Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, quien tendrá a su cargo la tercera exposición de esta sesión. El señor Schleicher es miembro clave del equipo de alta dirección de la OCDE y apoya la estrategia del secretario general de dicho organismo para analizar y asesorar sobre políticas que hagan avanzar el crecimiento económico y el progreso social. Fue director de análisis de la Asociación Internacional para el Logro Educativo, estudió física en Alemania y se tituló en matemáticas y estadística en Australia. Ha recibido numerosos premios y distinciones honoríficas en reconocimiento a su compromiso democrático ejemplar y su labor universitaria. Quiero invitar entonces al señor ministro, Jaime Saavedra, para iniciar su exposición, para lo cual dispone de 10 minutos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que se escucha, sí se escucha, no necesito el micro. Quisiera, si no estoy con micro, incluso de repente puedo estar un poco más adelante, no es necesario que esté tan lejos de la gente. Yo quiero, en solo estos 10 minutos, compartir algunas ideas acerca de la educación en el Perú. Si quisiéramos hablar de toda la reforma educativa, necesitaría un par de horas para la introducción. Entonces, hablando de habilidades no cognitivas, hablar de la educación y de su rol en el desarrollo del Perú, una habilidad no cognitiva es capacidad de síntesis. Vamos a ver si me sale bien. Y cuál es nuestro camino hacia el 2021, ¿no? Yo quiero resumir los retos que tenemos hablando de 3 grandes actores: de los estudiantes, de los maestros y de las escuelas. Y el estudiante que necesitamos, que queremos construir para ser un país de la OSD, el estudiante que queremos formar, es un estudiante que tiene que ser crítico, que tiene que formarse su propia opinión, que tiene que sentirse dueño de su futuro, ¿no? que tiene que sentirse que va a ser competitivo en el mundo, no solamente en el Perú. Es una persona que tiene que sentir confianza en sí mismo y en su rol dentro de su familia y dentro de la sociedad. Para lograr eso, que es el gran reto que tenemos, para poder tener esos estudiantes, necesitamos profesores que tienen no solamente que saber contenidos, porque la educación se tiene que dar en el marco de un conjunto de contenidos, pero tienen que ser profesores que además puedan cultivar todas esas competencias y darles los valores que necesitan a nuestros chicos, y que al mismo tiempo puedan motivarlos y sean unos facilitadores del aprendizaje. Describir eso, y si ustedes se ponen en los zapatos de un profesor, se van a dar cuenta lo difícil que es ser maestro. Y tercero, necesitamos que nuestras escuelas sean un espacio de aprendizaje permanente, de aprendizaje para nuestros chicos y de aprendizaje para los profesores también. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con esos 3 actores en un país tan complejo como el Perú y con los retos que tiene el Perú? Un primer gran reto que tiene el Perú es cuando pensamos de las distintas intervenciones en educación que tiene que hacer el Ministerio, que tienen que hacer instituciones como Centrum hoy día aquí, que tenemos que hacer todos los que estamos involucrados en el sistema educativo, es asegurarnos que haya igualdad de oportunidades y que todos los chicos peruanos puedan explotar su talento al máximo. Por eso es que digo, necesitamos una educación centrada en el estudiante, porque tenemos chicos que tienen distintas habilidades, tienes chicos que su lengua materna no es el español, tienes chicos que tienen alguna habilidad especial, tienes chicos que son muy talentosos, y todos esos chicos requieren una oferta distinta, un servicio distinto. Entonces, poder hablar de ese principio de igualdad de oportunidades no es darle la misma educación a todos, es justamente darles a todos ese servicio educativo diferenciado que les va a permitir explotar su talento al máximo. Eso tiene que pasar en un contexto, y ese es otro principio clave, en el cual combinamos contenidos que se tienen que dar en la educación con un conjunto de competencias que nuestros chicos tienen que tener. Y otro elemento clave, otro principio de todo el proceso de reforma educativa es la meritocracia. Meritocracia que tenemos que imbuir no solamente en los jóvenes y en los estudiantes, y eso es algo en lo que hemos empezado a trabajar como país, en nuestros maestros. Si queremos estudiantes autocríticos, estudiantes con confianza en sí mismos, hemos empezado con una reforma curricular, y el gran reto que tenemos para los próximos años es poder asegurar que esa reforma curricular, que ya está en el papel, se plasme en lo que hacemos día a día en la escuela. Y hay algunas cosas que yo quiero, en ese gráfico, que yo creo que es importante resaltar. Si ustedes ven la parte de abajo, es lo que usualmente pensamos que es lo que los chicos tienen que obtener en el colegio, ¿no? Tienen que saber matemáticas y poder utilizarlas, salir del colegio, poder utilizar las matemáticas para tomar decisiones en la vida diaria. Tienen que comunicarse bien, y no solamente en español, sino en su lengua materna, si es que no es en español, y en inglés, ¿no? Va a ser una herramienta, que ya es una herramienta crítica para ser ciudadano del mundo. No tiene que saber ciencias. Y eso siempre ha estado en nuestro currículum. Pero si ustedes van más arriba de ese gráfico, hay un conjunto de competencias que son competencias que hoy día son absolutamente críticas y en las cuales tenemos que trabajar de manera muy activa y que son más difíciles de asegurarnos que se den en la escuela, que es ser emprendedor a todo nivel, en todos los ámbitos de su vida.
¿no? Poder utilizar correctamente la tecnología y la información, ser una persona autónoma en su aprendizaje, tener permanentemente capacidad de aprender, valorarse como persona, conocer sus derechos y responsabilidades. Siempre me dicen, pero no hay educación cívica en el colegio. Sí hay educación cívica en el colegio, hay los materiales de educación cívica en el colegio, pero la educación cívica no se aprende en los materiales, en los textos, se aprende en una interacción permanente con un profesor que le enseña cuáles son sus derechos, pero tan importante como eso, cuáles son sus deberes, ¿no? Y es un chico que tiene que cultivar su vida espiritual y llevar una vida sana y saludable, y tenemos que asegurarnos de que el arte sea parte de la vida en el colegio, ¿no? Que exista la posibilidad que los chicos puedan expresarse a través de la música, del teatro, de la danza. Eso es todo lo que necesitamos ahora de nuestros chicos. Y lo que es muy importante es que este currículum valora tanto el conocer sus derechos y sus responsabilidades, o ser autónomo en su capacidad de aprendizaje, como valoramos las matemáticas, las ciencias o la comprensión lectora. Eso es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Sí es cierto que tenemos mejores instrumentos para medir cómo avanzamos en matemáticas y cómo avanzamos en comunicaciones. No tenemos tan buenos instrumentos para medir si es autónomo en su capacidad de aprendizaje. Pero tenemos que ir avanzando en todos esos instrumentos de medición para saber cómo estamos en nuestras escuelas. Esta es la reforma curricular que ya tenemos. El gran reto para que esto pase, para que tengamos chicos que tengan estas competencias, es poder tener profesores que inspiran y que faciliten el aprendizaje de estos contenidos, de estos valores, de estas competencias. Y este es el gran reto. Y aquí solamente quiero compartir con ustedes un solo gráfico, que de alguna manera refleja la importancia que le hemos dado o no a la educación en el Perú. Y lo que ustedes ven en ese gráfico es la evolución del salario real de los maestros en los últimos 50 años, ¿no? Y lo que quiero que ustedes que miren es como de un pico, digamos, entre los 70s, ¿no? hasta el año 75, el salario real de los maestros se desplomó hacia fines de los 90s y luego se ha ido recuperando un poco, ¿no? Y ese gráfico es hasta el 2012, en los últimos años se ha recuperado un poquito más. Es más, ha crecido fuerte en los últimos 5 años. El salario real de los maestros en los últimos 5 años ha crecido en promedio 44%, y eso está muy bien. Pero si hacemos esa comparación de largo plazo y comparamos cómo está un docente hoy día y cómo era un docente a mediados de los 70s, hoy día ganan 1/3 de lo que ganaban hace 40 años. Eso de alguna manera refleja en realidad lo que ha pasado con el gasto por alumno en el país. Y eso ha sido la prioridad o la poca prioridad que le dimos a la educación. Eso se refleja también que somos un país que gastó 3% del PBI durante muchísimos años, ahora ya estamos casi en 4% y todavía es un camino que tiene que seguir por delante. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros maestros? Para que sean los maestros, si queremos que les den a los chicos esas competencias, esos valores, esos contenidos, tienen que ser formados de esa manera. ¿En qué hemos avanzado? Hemos avanzado en traer mejor talento y hemos avanzado en una carrera meritocrática. Hoy día los profesores en la carrera magisterial ya no ascienden por tiempo de servicio, sino ascienden en función al desempeño de los chicos y a su propio desempeño. Hoy día estamos atrayendo talento y haciendo muy riguroso la entrada a la carrera docente. En el último nombramiento que tuvimos, en el cual se seleccionaron 8.000 docentes, postularon 200.000 y seleccionamos 8.000. Es una tasa de entrada de 4%. Más difícil entrar en medicina, una de las mejores universidades del país, que entrar a la carrera docente. Y esa es la señal que tenemos que dar. ¿Qué cosa nos falta? Nos falta seguir avanzando en mejores salarios, nos falta reformar completamente la formación inicial de nuestros maestros, porque si queremos que el profesor en la escuela sea un facilitador del aprendizaje, como él se formó cuando esté en la universidad o en el instituto pedagógico, tiene que efectivamente formarse de esa manera. Y eso es algo que todavía no hemos empatado. Y al mismo tiempo tenemos que insistir muchísimo más en una formación inicial una formación en servicio, de nuestros maestros, porque tenemos 350.000 maestros solamente en el sector público, ¿no? Y hay otros 80.000 o más en el sector privado. Y tenemos entonces que formar a todos esos maestros de una manera completamente distinta y tenemos que formarlos en servicio, ¿no? De una manera que sea consistente con lo que queremos para nuestros chicos. Y esta mejora en la formación en servicios además es algo que no es para los profesores que están en el sector público, es para todos los profesores. En verdad no interesa si van a trabajar en una escuela pública o en una escuela privada. Tenemos que formarlos a todos de una manera distinta. Y ahí paso al último punto. ¿Cómo hacemos para que realmente podamos formar mejores maestros
y cómo podemos hacer para que esos maestros puedan trabajar de la manera correcta en las escuelas. ¿Cómo hacemos para que realmente pueda haber esa magia del aprendizaje entre profesor y alumno de una manera efectiva en una escuela? Necesitamos que las escuelas sean ellos mismas, esas instituciones, centros de aprendizaje permanente de estudiantes y de profesores. Pero para que eso pase, para que tengamos ese tipo de escuelas, hay un elemento fundamental que durante varias décadas hemos descuidado, que es el director de la escuela. Y eso yo lo he visto caminando por escuelas en todo el Perú. Independientemente de la infraestructura, de los inputs que pueden haber o no en la escuela, de si habían materiales, no habían materiales, uno claramente ve en una escuela en donde el director es una persona que es motivada, donde el director es una persona que inspira, un profesor, un director que realmente maneja su recurso humano, es una escuela que funciona bien. Es una escuela en la cual los chicos están enganchados, los chicos están motivados y los chicos están contentos de ir a aprender ahí. La gran diferencia entre una escuela y otra no es la infraestructura, no son los inputs, es el director y cómo el director maneja su recurso humano. ¿Cómo hemos avanzado ahí? Y con esto culmino. Ya hemos avanzado con meritocracia también en la selección de directores. Por primera vez, hace año y medio, se seleccionaron a 15.000 directores de manera meritocrática. Esos directores están recibiendo una capacitación de 18 meses en gestión institucional y estamos moviéndonos hacia asegurarnos que el director se convierte en lo que debe ser un líder pedagógico en su escuela. Estamos empezando a reducir toda la cantidad de formatos y burocracia que tiene que llenar un director de escuela, de tal manera que ese director tenga más tiempo para hacer lo que tiene que ser, que es líder pedagógico. Y ese es el director que nos tiene que decir, de todos mis profesores, yo necesito que Juan sea capacitado en esto y que María sea capacitada en este otro tema, porque es ese director el que va a saber cuáles son las necesidades de su recurso humano. Eso es lo que nos va a permitir tener escuelas que sean realmente centros de aprendizaje permanente. Y por eso ya no podemos ver al director como solamente un paso más de un profesor que ya tiene más tiempo en el sistema, sino tenemos que ver la carrera del director como un elemento fundamental de la calidad de todo el sistema educativo, de tal manera que sea realmente el gran gestor de recursos financieros y de recursos humanos en los colegios. Eso es movernos a darle mucho más autonomía a la escuela. Y no es fácil. No es fácil en el sistema público que nos movamos a eso, nos va a demorar un poco, pero a eso tenemos que movernos. Solamente con ese tipo de estudiantes, con ese tipo de profesores y con este tipo de directores es que le vamos a poder dar a nuestros chicos, ¿no?, la educación que se merecen. Eso va a requerir un esfuerzo tenaz y persistente de mucho tiempo, porque no vamos a poder resolver esta subinversión en educación que se acumuló por 30 años o 40 años de un día para otro. Pero lo importante es que estamos en el camino de poder convertir a nuestras escuelas en los centros de aprendizaje que se necesitan, a nuestros profesores, ¿no?, en el gran motivador y facilitador de aprendizaje, y eso nos va a llevar a los chicos que queremos que sean el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su presentación. Quiero invitar ahora al señor ministro Alfonso Grados para su exposición. Muy buenas tardes. El ministro Saavedra nos ha puesto la valla alta de hacer la presentación muy cerca a ustedes y creo que es lo mejor para poder comunicarnos de una manera más directa y poder transmitirles la importancia que en el Ministerio de Trabajo, en esta nueva gestión que se está iniciando, le damos a todo este proceso de inserción de nuestro país a los estándares y a las exigencias de OCDE. El Ministerio de Trabajo viene ya trabajando, valga la redundancia, con la institución, con sus funcionarios técnicos en Lima y en el extranjero hace ya varios meses, buscando integrar la política laboral del país con lo que ha mencionado muy bien el ministro Saavedra, ese enganche con la educación que requerimos tener con los jóvenes para poder generar en nuestro mercado laboral un entorno favorable de desarrollo y crecimiento, sobre todo para la empleabilidad y la capacidad de generar líneas de carrera de la juventud. Antes de entrar en la presentación, hay unas cortas láminas vinculando el trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio con OCDE. Quisiera compartir con ustedes algunas estructuras, algunos lineamientos básicos de lo que es el mercado laboral peruano en este momento. La situación
genera preocupación. El mercado laboral peruano, como todos ustedes conocen, es un mercado laboral sumamente informal. Aproximadamente 70% de los trabajadores en el Perú se encuentran laborando en el sector informal o semi-informal. Solamente 30, inclusive un poquito menos de ello, lo hace con una estructura laboral de acceso a la seguridad social y de acceso a la protección de la legislación laboral en sus distintos niveles y ámbitos. Yo digo que el Ministerio de Trabajo no es el ministerio de ese 30% únicamente. El Ministerio de Trabajo tiene que ser el ministerio que vela porque todos los trabajadores peruanos crecientemente puedan acceder a esos beneficios de seguridad social y de protección laboral y puedan desarrollar carreras más productivas, líneas de carrera mejor enganchadas entre lo que sale del sector educativo y cómo llega el joven al sector laboral. Hoy en día tenemos una problemática difícil con la empleabilidad de los jóvenes y es algo que tenemos que trabajar fuertemente en el marco de esta alianza con OCDE, alineado con lo que OCDE determina es el capital humano, el principal capital que tiene una nación para poder crecer y no solamente crecer económicamente, sino crecer en sus estructuras sociales y de vinculación de generación de riqueza. Hay 8 millones de jóvenes en el Perú, entendidos ellos hasta 29 años de edad, que es la categoría que nosotros en el Ministerio de Trabajo e internacionalmente se le brinda a los jóvenes para evaluar y conocer mejor sobre su empleabilidad. 8 millones de jóvenes en el país. En este momento hay 1.750.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en el Perú. La cifra es muy elevada, pero la tendencia es la que más nos preocupa, porque hasta hace 4 años la tendencia era declinante y habíamos llegado a reducir ese número a 1.400.000 jóvenes. Ahora se ha superado el 1.750.000. ¿Qué ha ocurrido? Probablemente un ligero enfriamiento de la economía y seguramente se ha consolidado un descalce entre la empleabilidad de los jóvenes vinculado a su formación académica previa. De hecho, los jóvenes que tienen algún estudio superior técnico o universitario profesional e ingresan al mercado laboral, en 2/3 partes de ellos no ingresan a un puesto de trabajo que les permita utilizar plenamente sus conocimientos adquiridos. O sea, no hay un alineamiento mayoritario entre lo que han estudiado para lo cual se han preparado con el entorno laboral que los recibe. Una última estadística que también nos debería llamar a reflexión. 64% de los peruanos trabajan en unidades productivas de 2 a 10 trabajadores o son trabajadores independientes, no profesionales y no técnicos. Si ustedes se dan cuenta, son las 2 categorías laborales probablemente de menor productividad, en donde la tecnología y la modernidad no permiten un acceso fácil a esas instituciones. No existe la base, no existen los recursos. Tenemos que trabajar desde el sector educación, y hay trabajos conjuntos con el Ministerio de Educación, desde el sector productivo, y tenemos convenios en el Ministerio que estamos celebrando con sectores productivos de toda la economía, y desde el sector trabajo para identificar y promover la empleabilidad de los jóvenes. Para ello tenemos que trabajar mucho en ese desarrollo desde el ciclo final de la educación y ese entendimiento de lo que requiere el mercado laboral para poder acogerlos y permitir un crecimiento productivo, una línea de desarrollo, ya sea un joven que quiera hacer un emprendurismo propio o con un grupo de personas o insertarse en economías que ya están formadas. Ahí están los grandes retos que nos unen, ahí están los grandes retos que permiten que el sector educación y el sector trabajo tengan que unificar criterios, tengan que trabajar con el sector privado para poder mejorar estos indicadores de empleabilidad que he mencionado. Rápidamente, el reto entonces es un reto de capital humano, sistema de competencias, como lo menciona OCDE en todos sus escritos. El capital humano tiene que desarrollar productividad, para ello requerimos tener aprendizajes formales y no formales y
Mientras mejor hagamos esto, generaremos mayor riqueza en la cadena de valor. Aquí tienen las cifras, está clarísimo, a mayor capital humano, mayor productividad de las economías. Perú se encuentra en América Latina entre la mitad un poquito hacia abajo. Estamos trabajando para mejorar ello. En el mundo nos encontramos con un índice de capital humano desarrollado en el Perú de mitad de camino. Hay países, muchos de los cuales forman parte de OCDE, que tienen índices superiores a Perú. Esto ha ido mejorando paulatinamente en los últimos años, ha pegado un pequeño freno en los últimos 2 a 3 años. Tenemos que permitir un despegue amarrado al crecimiento económico del país, que todos esperamos que sea mucho más fuerte a partir de ahora en adelante, pero también a los temas que he mencionado anteriormente que vinculan a los jóvenes con el mercado laboral. Con OCDE estamos trabajando 4 grandes líneas de estrategias para poder fortalecer todo este proceso. Ahí las tienen ustedes listadas, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero tienen que ver con estrategia para las competencias, básicamente levantar un diagnóstico de la situación de competencias requeridas en nuestro mercado. Hay que revisar el estado de la educación y la formación técnico-profesional para que ese enganche que yo menciono que hoy día no está funcionando muy bien se pueda fortalecer en los próximos años. Hay que invertir en la juventud. Hay que generar programas que motiven e incentiven la empleabilidad juvenil. Y vamos a levantar un trabajo muy importante el próximo año, una encuesta nacional de habilidades de los adultos, que es una herramienta que OCDE nos brinda para poder nosotros a nivel nacional entender mejor esta situación y marcar líneas de mejora a lo largo de los próximos años. Aquí están cada uno de los desafíos con un poco más de detalle. Desarrollaremos habilidades, tenemos que activar las habilidades en torno al mercado laboral, poniéndolas en uso, como he mencionado ya, uniendo el sector productivo con el sector educativo, siendo nosotros prácticamente como un eslabón de unificación entre ambos, y vamos a fortalecer también un modelo de gobernanza de todo lo que es el sistema de competencias a nivel nacional, con certificaciones, con evaluaciones de seguimiento a los programas que desde el Ministerio de Trabajo se pueden ir desplegando, que son varios y están ya vigentes. Tenemos que llevar las competencias más allá de la escuela. Hay que hacer ese alineamiento de oferta y demanda de una mejor manera. Desde el Ministerio contamos con herramientas que fortalecen mercados laborales. Estamos fortaleciendo también los convenios con el sector productivo formal para poder generar distintas modalidades de capacitación laboral. Y también estamos trabajando y fortaleciendo con el Ministerio de Educación y con institutos educativos en general este enganche del cierre del ciclo de estudios secundario de los jóvenes con el ingreso al mercado laboral. Por ello tenemos que invertir en la juventud. Este es un programa, un análisis muy importante de OCDE que se nos brinda a nosotros para que de ahí saquemos mejores experiencias, podamos fortalecer los programas promotores, como los llamamos en el Ministerio de Educación, como Jóvenes Productivos, como Trabaja Perú, como Impulsa Perú, que ya están en marcha y que básicamente lo que busca es generar empleabilidad, desarrollar competencias de sectores vulnerables ante la oferta laboral. Y los jóvenes particularmente son ellos. Y finalmente terminaremos trabajando esta gran encuesta nacional con apoyo de INEI a partir del próximo año, que busca valorar el nivel de conocimientos y el grado de distribución de habilidades de la población adulta en todo el país. Aquí vamos a tener información muy rica, muy detallada, que va a permitir entender mejor cómo se está enganchando, no solamente a nivel país, sino por las regiones y en todas las zonas del país, esta necesidad que tenemos de generarle espacios de desarrollo a la población laboral peruana, que tiene dificultades en sus distintos estamentos, pero como reitero, sobre todo la tiene en la juventud. Este estudio se va a desarrollar durante el año próximo, ya se ha hecho un piloto inicial, tenemos información, estadísticamente la estamos validando, más bien el piloto ha servido para, con una muestra menor, fortalecer la metodología y el próximo año se desplegará a nivel nacional con apoyo, como mencioné, de INEI y con la supervisión de los técnicos de OCDE. En conclusión,
la relación en la vinculación del Ministerio de Trabajo con la metodología, con los técnicos, con las experiencias que OCDE nos está brindando a través de talleres y seminarios que venimos ya trabajando a lo largo de los últimos meses, son muy ricas. Nos ha permitido focalizar mejor los esfuerzos, nos ha permitido identificar brechas que no teníamos tan bien magnificadas y vamos a fortalecer todo el sistema de competencias laborales a nivel nacional. Esto nos va a permitir que la población laboral peruana, paralelamente a los esfuerzos grandes que vamos a hacer de formalizarla, de generar más puestos de trabajo, para que tengan una idea, el Perú en este momento genera en los últimos 5 años en promedio 155,000 puestos de trabajo por año. Hace 10 años generábamos 375,000 puestos de trabajo por año. Los 155,000 que estamos generando hoy en día no son suficientes para cubrir la demanda nueva que año a año se incrementa básicamente de los jóvenes. Queremos paulatinamente retomar generación de empleo y llegar probablemente en 2 a 3 años a los niveles que tuvimos hace 8 o 10, superando los 300,000 puestos de trabajo nuevos por año. Y todo esto va a permitir también no solamente generar más empleo, no solamente generar un mejor enganche, sino sobre todo fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores peruanos, hacerlos más productivos, tener líneas de carrera mucho más predecibles, enganchar mucho mejor también los estudios posteriores de especialización que requerimos para que nuestra mano de obra se junte mejor con los requerimientos que el país va a tener de crecimiento y modernidad. Ese gran esfuerzo es el que considero va a ser muy necesario para poder alinearnos y recibir el apoyo de OCDE a lo largo de estos próximos meses. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, por su presentación y quiero invitar ahora al señor Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, para su presentación. Buenas tardes, and first of all, my apologies for doing this in English. But second, I want to congratulate Peru for the amazing progress that education and skills have seen in this country. Over the last 10 years, I started to work with Peru in 2004. It was a very different country by then. Today, you can really see that there is a solid foundation for future growth laid. Because your school system today is going to be your economy tomorrow, and therefore this is of such importance. The minister just referred to our survey of adult skills, PIAC, and I want to show you a couple of results from this. Look at the people at the high end of the skills distribution, people who have advanced literacy, numeracy, problem-solving skills. They're more than twice as likely to be employed, moving out of informality into a proper job. They're about 3 times as likely to earn a good wage. But it's not just about money. You can see there is a strong relationship to the health of people, to their propensity to volunteer, to participate in society. People at the high end of the skill distribution see themselves as actors in society. They can do things. People at the low end see themselves as objects. Politicians will do whatever they like. I cannot do anything. Even trust in our societies now. The glue that holds together our societies is very, very closely related to the skills that people have. This is why it is so crucially important to get those foundations right. And there's actually been a lot of development on this. Now, many people look at our PISA comparisons, where we look at the skills of students in school. And you can see, you look at a country like Brazil. In 2006, Brazil was about where Peru is, 2012. Today, it's moved up. Some countries have been very, very successful in mobilizing improvement. And Peru actually is among those countries, putting a lot of things on track. And it's not just about, where you are. You can compare at the end of the scale Spain, doing reasonably well in the Spanish-speaking countries, but actually seeing no improvement, no change. You look Portugal, neighboring country, still continuing to move up. So keeping that momentum is so crucially important. And
the most essential way to move forward in education is, in fact, to get the foundations right, to eliminate extreme underperformance in education. On the vertical axis, you see the share of 15-year-olds who lack even the most elementary ingredients to keep learning. It's not just about reading, it's about using reading for learning. On the horizontal axis, you have a measure of the overall quality of the education system. And you can see actually there's no country in the world that has been able to achieve a high level of quality without significantly reducing the share of very low performing students now. And that is still a formidable challenge for a country like Peru, despite the rapid progress that is being made on this. So, what are the answers to this? And Minister Saavedra has already given you one important answer, and this is money. But I want to show you this. These are the OECD countries, wealthy countries, spending a lot on education, about $50,000 per student up to the age of 15. And on the vertical axis, you see learning outcomes. And actually, you see nothing. No? There's virtually no relationship between the amount of money that countries spend and the quality of the education system in the wealthy part of the world. If you look at this actually among the countries that spend very little on education, the story is very, very different. One of the things that have become very clear here is that Peru is a country that lacks elementary investment in education. Investing more is going to be essential, but only up to a point. I think that's also very important to keep in mind. Our main lesson from these comparisons is, money only gets you so far. Soon comes a point where you need to think harder about how to spend your money. And when we look at the most advanced, the best performing education systems, they always prioritize the quality of the human resources, the teachers, the school leaders, over things like the size of the classes or the infrastructure. Whenever they have to make a choice between a better teacher and a smaller class, they go for the better teacher. China, the most extreme case. Classes have between 50 and 70 students, but they have the very best people teaching their students. But I want to highlight one other aspect here, and that's not the volume of spending, but equity in spending. On the right side, on the green side, you see countries that are very, very good in aligning resources with the challenge. They attract the most talented teachers into the most challenging classrooms. They get the best school principals into the toughest schools. And on the left side, you see countries where, you come from a wealthy family, you're going to get the better teachers, you're going to have the easier class, and so on. And this is how the world looks on that. And you can see Peru is still very much on the side where equity in resource allocation is a huge premium. But watch this chart closely. It's not only that more equitable investment gives countries more equitable results. That's what you expect. More equitable investment also gives you better outcomes. There's an upward sloping line, and that's a very, very important lesson for public policy. Now, if you come from a wealthy family, actually school will not make so much of a difference to your life. If you come from a poor family, you have only one chance in life to succeed, and that is to get a good schooling. And you can see this in the chart. No? Attracting the most qualified resources into the most difficult context is a formidable challenge, but crucially important. And you can see that here, for example, when you look at the relationship between the social background and the quality of school resources. It's still very, very strong in a country like Peru. And this is the only chart I show you where the long bar is not good. When you reduce the dependency of quality on social background. Grade repetition. Something that is very expensive, often not very effective, letting students repeat a school year. And who pays the price for this? Largely the students from disadvantage. They are the ones who get penalized twice. They didn't succeed, they didn't get the support, so they have to repeat the school year with often very little outcomes. Public and private schools. Peru is an interesting case. Who goes to private schools? The green children.
from wealthy families. Who goes to public schools? The children who cannot afford it. And now you can ask yourself, does it actually make a difference? And the answer is, it looks like. No? Private schools seem to be delivering better outcomes in Peru and many other countries as well. But that's actually very deceptive. Once you actually take into account where the students come from and where the schools are situated, you actually see no difference whatsoever in the case of Peru. In fact, once you account for every condition, you find the public schools actually delivering better value than private schools. That often doesn't convince parents, because parents can buy, the social capital that comes with the environment of the school. But if you think in terms of public policy, making the investments where they can make most of a difference is really absolutely crucial. And the country as a whole, you've seen that before, still pays a high price for social segregation. That's basically, what as a country you're going to pay for. So, what do we learn from this? I want to highlight the policy lessons by the relative impact on outcomes. In reality, we always have to take into account the political cost and the economic cost of change. Everybody wants to do things that are easy to do and very important. Nobody wants to spend money on things that are maybe less important and difficult to do, but actually, this is not empty. There are some things that are very, very hard to do, but really important. And then there are some low-hanging fruits, that are not so important, but easy to do. So let's look at this case by case. The first thing that I want to highlight is a commitment to universal high achievement. And that sounds easy. Everybody will say how important education is, but it comes down, who's going to become your teachers? Well, how do we value education? The Chinese parents and grandparents will spend their last money on the education of their children, their future. In Europe, we have already spent the money of our children for our own consumption today. And this tells you a lot, the value societies place on education. But it's also mirrored in the mindset of children. Once we asked school children a very simple question: what do you believe makes you successful in mathematics? And the majority of children in Peru said, oh, that's very easy. It's all about talent. If I'm not born as a genius in mathematics, I'm going to study something else. You ask that very same question to a student in Singapore or China, and 9 out of 10 of these students will tell you, if I study really, really hard, I trust my teacher is going to help me and I'm going to be successful. So in the case of Peru, children have very early learned, investing effort. I can't do that. In the case of Asia, I own the success, and my teachers are going to help me. And this mirrors a lot about the education system around it. Very, very important ingredient. Basically, the instructional system, the curriculum, I put it to the right. It's easy to do, very, very important. Every high-performing education system in the OECD has a very strong instructional system where standards, relate to what is actually taught in the classroom, what's evaluated, and so on. I want to go to the left side. The toughest part, and Minister Saavedra has pointed that out already, is, how do we attract the most talented people into the teaching profession? And this is not just about making teaching financially attractive. That's the easy part. Making teaching intellectually attractive. Providing a work environment where, teachers have a high degree of professional autonomy and a collaborative culture. They work with other people and so on. So this is very, very important. Giving teachers the opportunities to evolve, to have a meritocratic work environment, career perspectives, crucially important. Incentives, accountability, I put it to the right, easy to do. Many people overestimate their impact, but they are an important ingredient. This part I want to put very high. Investing resources where they can make most of a difference. And making difficult spending choices. Ensuring that we attract the most talented teachers in the most challenging classrooms. If you're a vice principal in a high-performing school in Shanghai, and one day you tell yourself, I would really like to become a principal of the school, well, the education system will tell you, it's a great aspiration,
But first, please help us turn around one of the lowest performing schools. So everyone in moving up in their careers takes on a tougher class, takes on a tougher school, and the best people arrive at the places where they make most of the difference. Keep the system learning, evolving, very important. And the last point I want to make is coherence. Making sure policy implementation takes time. The foundations which Peru is laying now are going to play out in the many years to come, and having the patience to wait for success is very, very difficult for everyone, but so crucially important. Policy coherence. Coherence between implementation, actually doing what we say we do. Fidelity in implementation. Those things are crucially important, but you sum this all up, if Peru would be able to eliminate the most extreme underperformance on the PISA test. No? Those children who do not complete the first level of performance. The long-term economic value of achieving this will be equivalent to $360 billion. The cost of low performance is very, very high. Thank you very much. Thank you. Gracias, señor Schleicher, por su presentación. Algunas de las ideas de fuerza principales que hemos visto en estas presentaciones tienen que ver con los ejes del proceso educativo, tanto los estudiantes con alto nivel de autoconfianza respecto a sus valores y conocimientos adquiridos, los profesores motivados, preparados, capacitados, y las escuelas como centros de aprendizaje. Tenemos diferentes desafíos y tareas pendientes en el tema de educación relacionados, por ejemplo, con el salario de los docentes, como lo mencionó el ministro Saavedra, la formación inicial y de servicio de los propios profesores, la reforma curricular, la escuela como centro de aprendizaje docente, la carrera del rol del director, gestor del recurso humano y financiero de las escuelas. Una problemática también muy importante es la del empleo juvenil, el alineamiento entre la educación y las demandas laborales en cuanto a la pertinencia de la educación, lo cual requiere pues, un trabajo conjunto entre educación y empleo. Daremos ahora paso a las preguntas y al diálogo a nuestros invitados del panel, expertos en educación, a quien tengo el agrado de presentar. Quisiera presentar al señor Pablo de la Flor, presidente del Comité de Educación de IPAE. El señor de la Flor es gerente de Asuntos Corporativos del BCP, de donde dirige el apoyo de su institución a programas de educación básica y universitaria. También es director de IPAE, donde preside el Comité de Educación. También quisiera presentar al señor Zbigniew Marciniak, exsecretario de Estado de Educación de Polonia. El señor Marciniak es presidente del grupo de expertos en matemáticas del proyecto PISA de la OCDE y el principal experto en matemáticas para el proyecto PISA para el desarrollo. Ha sido viceministro en el Ministerio de Educación Nacional, donde fue responsable de definir los principios de la reforma de los programas de educación y la calidad de la enseñanza en Polonia. La primera pregunta es para el señor Pablo de la Flor. La OCDE ha señalado en su evaluación multidimensional del Perú que uno de los elementos claves para seguir desarrollando el país es sin duda asegurar el acceso a educación de calidad para toda la sociedad. ¿Qué considera desde su perspectiva que el Perú necesita para garantizar esto en el largo plazo? Sí, en primer término quisiera agradecer la invitación a este importante foro y permitirme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a estas presentaciones tan interesantes. El Perú a lo largo de los últimos años ha experimentado las tasas de crecimiento más altas de América Latina, lo que nos ha permitido reducir de manera significativa la pobreza y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Ese avance, sin embargo, se ve limitado por la necesidad de abordar una serie de reformas estructurales. Yo diría quizá la más importante de ellas, la reforma de la educación. Y déjenme detenerme aquí brevísimamente porque me parece que vivimos una coyuntura especialmente relevante respecto de este esfuerzo. Yo diría que tenemos un consenso público en torno a la necesidad de consolidar y profundizar estos esfuerzos reformistas que se han venido desplegando con relativo éxito en los últimos años.
Los peruanos consideramos que la educación es el segundo principal problema que enfrenta el país. Y creo que a partir de ello podemos pensar en un esfuerzo de movilización pública muy importante. Hace algunas semanas se realizó en Lima nuevamente una edición del CADE por la Educación, que es una reunión que convoca a personas vinculadas al sector educativo a discutir los principales problemas de la educación en el país. Al final del evento se organizan unas encuestas y creo que hay una creciente conciencia respecto de los avances. De hecho, la encuesta que se realizó en el último CADE indica que el 65% de los encuestados, revelaba que el 65% de los encuestados consideran que ha habido un avance importante en materia de mejora de la calidad educativa. Y esto compara con el 58% del año pasado. O sea, creo que hay una creciente sensación de que estamos en el camino correcto. Es más, la expectativa resulta sumamente positiva. El 80% de los encuestados indicaban que esperaban que la educación siguiera mejorando el próximo año. Así que estamos frente a un entorno, me parece, bastante positivo y favorable para emprender este tipo de esfuerzos. Quiero detenerme en algunos aspectos, digamos, muy puntuales. El Estado ha venido desarrollando una serie de esfuerzos por financiar la educación que no tienen parangones en la historia del país. En la actualidad tenemos el 3.9% del presupuesto, el presupuesto dedicado a educación equivalente al 3.9% prácticamente del PBI. Esto es casi un punto porcentual respecto a donde estábamos hace 6 años y es indicativo de un compromiso que debemos tratar de sostener y mantener en el futuro. Esto no va a ser posible, sin embargo, si es que no aseguramos un incremento en los ingresos fiscales, porque la base tributaria ha venido cayendo y ciertamente si queremos sostener este esfuerzo resulta fundamental que nos preocupemos de ampliar esa base tributaria para que los recursos que recaudemos puedan estar dirigidos a la educación. Evidentemente seguimos rezagados respecto de los países de la región, respecto del promedio de la OECD. No me queda duda respecto de la importancia que tiene la calidad de los maestros en el balance de la educación en el Perú y creo que los esfuerzos en marcha para mejorar la situación salarial de los maestros ha sido importante. Creo que es una iniciativa que tenemos que mantener viva. Importante construir una carrera magisterial que legitime, digamos, y realce el papel del profesor. Y aquí comparto con ustedes otro dato importante. En la misma encuesta le preguntaban a los asistentes qué sentirían o qué dirían si sus hijos les comunican, y les planteo a ustedes la misma pregunta, que quieren ser profesores de colegio. Era la primera vez que se incluía la pregunta en el cuestionario y el 48% indicaba que se sentirían orgullosos y que los apoyarían incondicionalmente. No tengo la data respecto de cuál habría sido la respuesta en años previos, pero nuevamente creo que es otra señal del rol cada vez más reconocido que tienen los maestros y me parece que es nuevamente una señal, un indicio de que estamos avanzando en la dirección correcta. Esfuerzos como al que aludía el ministro Saavedra acerca de el reclutamiento, la selección de los directores y subdirectores en base a la meritocracia me parece importante, como lo es también que los dotemos de las herramientas para permitirles una gestión eficiente del trabajo en los colegios. Creo que tenemos que pensar en liberar horas de los directores, muchas veces agobiados por el trabajo administrativo de llenar, y escuchábamos el testimonio también en este foro, directores que decían que tenían que enviar 200 reportes al año, ¿no? Evidentemente, con ese nivel de exigencia difícil poder dedicarle tiempo a la supervisión pedagógica en las escuelas. Entonces creo que ahí hay una tarea pendiente que es muy importante. Y para terminar, no sé si este es el tiempo para todos o es el... Es para todos. Ah, es para todos, perfecto.
Entonces, para terminar brevísimamente, y aprovecho la oportunidad para formular una propuesta que ha sido alcanzada ya desde IPAE al Ministerio de Educación, es que resulta fundamental empoderar a los padres, empoderar a la comunidad, y no hay instrumento de empoderamiento más potente que la información. El Ministerio cuenta con información muy relevante respecto del resultado de las pruebas, que se comparten con los padres de familia, de los colegios involucrados, pero que podrían ser difundidas de manera más abierta. Yo creo que los principales interesados en mejorar la calidad educativa son los propios padres, y creo que los padres y el país entero agradecerían poder contar con esa información que además ya tiene el Ministerio. Para entender qué cosa está pasando, el Ministerio tiene un instrumento muy interesante que es el semáforo escuela, que es un instrumento de gestión, pero que también contiene información muy relevante respecto a lo que está ocurriendo en las escuelas. Creo que sería importante que esa misma información pueda socializarse de manera más abierta, nuevamente con el propósito de empoderar a los propios padres. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Señor Martichiak, como viceministro de Educación de Polonia, usted lideró una reforma enfocada a mejorar la calidad. ¿Podría hablarnos un poco de esa experiencia? ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Cuáles fueron los principales elementos de esta reforma? First of all, I would like to thank very much for the invitation to this beautiful country. Well, we wanted to improve the quality of education, and I can tell you one thing you cannot do. I mean, you cannot tell teachers to teach better. It will not be accepted. This is the kind of job that not accept this kind of advice because it's an art. So if a teacher teaches, he or she must be convinced he's doing the best job possible. So we must find another way to change the education. So we thought we should convince the teachers there's a problem. So how do you do this? Now comes PISA from OECD as really a very, very good tool. We did a very deep analysis of the results, far deeper than the international report, which has to be very general, gives us. We just studied item by item all the results and identified several problems which were of the very general nature. For example, a lot of Polish students didn't even try to solve a problem which required reasoning. Just look at the problems, I don't know how to do it, drop it, go to the next one. Of course, when you tell this to teachers, they say, well, these are difficult problems, so why do you think it should be otherwise? But then you put on the table the PISA results and say, look, in Germany, twice as many students attack the problems and are successful. In another country, 3 times as many. How come our students are not less able or less gifted than the other students in the other countries? We must do something about it. And then the teachers did believe that there is a problem because of these PISA outcomes. And then we had to think how to make the change. And again, you cannot say try harder. We said we shall refocus our teaching. So we shall focus on very, very basic skills. It will not any longer be so much important that the students can reproduce knowledge, that you teach them something and then they repeat it after you. We must prepare the students to solve problems they have never seen in their lives, so they are not scared of them. Of course, most of them will not be able to do it, but the challenge is for the teachers that students do try to do it. Many students who do try do succeed. If you don't try, you have no chance. So we have changed the curriculum so that we put on top of every subject 2 or 3 basic aims. Say for mathematics, for example, it's mathematical reasoning, strategic thinking, and modeling. For history, it's critical judgment of sources, that you learn how to think critically, and so on. For every subject, we have this. Now, coming back for a minute to this deeper analysis of PISA outcomes, if the Peruvian government wishes, we can share this technique. I mean, it's just as a service.
And I thank you from myself for inviting me to this country. Now, and of course, so far what I told you is something which you put on paper. When you put something on paper, it doesn't have to bring any result. But we have also the national exams. And we started putting on the national exams problems that were unexpected by the students, that required reasoning, not very difficult, very simple in fact, but different from the traditional ones. And then came a big surprise. The students did love them. There were pages on Facebook where students were discussing single problems, saying how nice this problem was, how much time I wasted, I was so stupid. It was enough to think. So once the teachers have seen this reaction, I mean, they believed that these more advanced problems are not only for the most talented, they are for every student, if you encourage them. So in this way, we got this progress, and it was across the board. That's very important. Also, the weakest students can make progress in the most advanced problems. And we have doubled the number of the best students on PISA in the period of 3 years. So it's possible. But you have to produce this engine. Of course, teachers' autonomy is very important. So we offer the students, the teachers, to build programs which go towards these goals. But the goals had to be defined. We tried offering the teachers the full program autonomy some years ago, but without indicating these very basic goals. Then only 7% of teachers